pasa, profe, con los lugares de esparcimiento? Nos va a contar la doctora, ¿no? A donde los chicos van y se bañan, una playita. Sí, no, es sumamente interesante escucharla y donde explica el impacto en los cursos de agua y cómo se va eh, atacando la vida, se va desapareciendo la vida y lo que empiezan a proliferar son algas que tienen cierto perjuicio sobre la salud de las personas. Lo vemos. En los cursos de agua se va viendo, vos has hecho estudios desde hace muchos años que estás estudiando los cursos de agua, y se va viendo que reacciona de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo más simple para nosotros, la gente común, decimos, bueno, ¿qué pasa con los peces? ¿Qué pasa que ya no hay vida? ¿Qué pasa que la gente sale a pescar y ya no vuelve sin nada? Y después hay otros que empiezan a mirar un poquito más adentro de esos cursos de agua y dicen, mira, hay algas, hay ¿por qué no nos contás un poco qué pasa con la vida allá adentro de esos cursos de agua que son tan importantes? Mira, nosotros hemos visto a lo largo de nuestros experimentos, como resultado de nuestros experimentos, que los hemos hecho siempre ensayando en tanques al aire libre, tanques de diferente magnitud, algunos simulando verdaderas lagunas, aplicando modelos replicables y estadísticamente los resultados significativos, con resultados, porque partamos de la base, si nosotros como científicos consideramos que estos productos son tóxicos, nosotros no ensayamos directamente en las lagunas, sino que lo que hacemos es simular tanques. Hemos trabajado al principio con colaboradores y colegas en Chascomús, como para generar, o sea, en el Instituto Nacional de Tecnología del INTECH se llama, de Chascomús, con el doctor Zagarese, en donde generamos en un predio lagunas experimentales, número de 10, en donde allí hicimos muchos ensayos. Conseguimos generar lagunas con características del agua y sus comunidades biológicas muy semejantes a las de la propia laguna de Chascomús que estaba ahí, lo que nos garantizaba a nosotros que los resultados iban a ser representativos. Y lo logramos, ¿no? Hemos podido, a lo largo de varios experimentos, hemos detectado que el glifosato en particular lo que genera es un cambio en las características del agua hacia el enturbiamiento. Las aguas se ponen más verdes, las aguas se ponen más turbias, las aguas cambian hacia sistemas que, si hay personas que nos están escuchando y les gusta la pesca, por ejemplo, y les gustan las lagunas de la cuenca del Salado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde está la laguna de Chascomús, Yalca, Vitel, Chichí, Sadela, que son lagunas que años atrás eran muy frecuentadas por la pesca deportiva. Y si uno se pone a hablar ahora con algunos pescadores, ya no salen tantos los pejerreyes, ya no hay tantos peces. Y las aguas están verdes, están turbias. Y nosotros en nuestros experimentos en esos tanques que te conté, pudimos ver que el glifosato enturbia el agua, hace que aparezcan unas algas resistentes que toleran al glifosato, algunas otras desaparecen y cambia toda la dinámica biológica, la dinámica funcional del sistema, y se van esos sistemas hacia cuerpos de agua, hacia lagos, hacia charcos más turbios. El agua se enriquece desde el punto de vista de los nutrientes. La palabra enriquecimiento no es que está bueno. Al contrario. En este caso no está bueno, porque baja muchísimo la biodiversidad, aparecen algas que pueden llegar a ser tóxicas, tóxicas para los peces y para el ser humano también. Y sí, por ejemplo, cuando crecen que forman floraciones, son hepatotóxicas, muchas de esas toxinas que generan estas algas. O sea que son claramente tóxicas para el hígado de los seres humanos. Sí, sí. Obviamente, si uno hay que evitar, obviamente, sumergirse y hay que evitar nadar. Pero bueno, si uno no sabe
que esto es así. No me vas a decir que hay en esas lagunas un cartel que dice prohibido bañar, son muy pocas las No, pero eso, por ejemplo, en el las río que le avisan a la gente que ahí hay esa presencia de algas tóxicas y que yo. que puede son haber, sí, son muy pocas. Por ejemplo, en los grandes ríos, por ejemplo, en el río Uruguay, que cerca, bueno, hay actividad turística, por ejemplo, cerca de la zona de Gualeguaychú, ya hay sistemas de alarma, sistemas de alarma en donde está prohibido el baño. Cuando el agua adquiere características en donde aparecen estas algas y hay monitoreos continuos, ya se prohíbe el baño. O sea, se prohíbe que la gente pueda en esas playas sumergirse. Pero no pasa en todas partes, no pasa en todas partes. Y digamos, si bien no ocurre todo el año, esto de la aparición de estas algas, es en el verano, cuando hay más temperatura, cuando hay más sol, que a lo mejor... Cuando la gente sale más es cuando el agua se pone más riesgosa, porque justamente estas algas se ven favorecidas por esas condiciones de temperatura también y de luminosidad. Entonces, bueno, si bien no todos los sitios se encuentran en este estado que te cuento, la tendencia es esa, ¿eh? La tendencia es esa. Ahora nos cuentan los pobladores de las zonas altas, por ejemplo, donde bien vos nombraste, el norte, nordeste, qué sé yo, que los cursos de agua ahí, ya sea del Paraná, del Uruguay, vienen muy complicados a nivel de que cuando extraen pescado se han hecho estudios. Vos me dirás si esto realmente es así, pero ya el pescado ya viene con niveles de tóxicos importantes. Sí. Y ya están recomendando que no lo consideran comestible ese tipo de pescado. Mira, en particular depende de cuáles, ¿verdad? Por ejemplo, yo he trabajado bastante en el río Uruguay y en particular con el tema relacionado con la pastera botnia en su momento. Y dentro de los estudios que se hicieron para este caso, que fue un caso testigo, en donde se hizo un estudio ecosistémico muy profundo, se vio que dentro de los peces, son los más riesgosos son los peces llamados de fondo. Es decir, por ejemplo, el sábalo. El sábalo es el pez símbolo del río Uruguay. De hecho, hay clubes de fútbol que se llaman los sabaleros, porque culturalmente el sábalo es un pez que es muy requerido y viene de una historia cultural en la región muy importante. Y el sábalo es un animal que, siendo adulto, consume fondo. Es un bicho que come lo que se encuentra adherido en el fondo. Y siendo juvenil, en sus estadios de larva, no, ya son del plancton, digamos, ¿no? Y esas larvas son consumidas, las larvas del sábalo, son consumidas por los grandes peces maravillosos que tiene nuestra cuenca del río de la Plata, digamos, tanto del río Uruguay como del Paraná. Por ahí los El dorado, el surubí, esos grandes bichos simbólicos y que atraen tanto desde lo comercial como lo turístico, se alimentan de las larvas del sábalo. ¿Qué pasa? El que está en riesgo es el sábalo. ¿Por qué? Porque los contaminantes en particular, los contaminantes siempre se van al fondo de los cuerpos de agua. En promedio, si uno hace un estudio de lo que hay en el agua y compara con lo que hay en el fondo, en el barro, de las lagunas, de los ríos, siempre está más concentrado en el fondo, porque cae por gravedad. Entonces, es el sábalo el que está en riesgo. Y, por ejemplo, en los tejidos grasos del sábalo, en el hígado del sábalo, es donde se acumulan los contaminantes. Entonces, en particular, toda la fauna itícola de la región, que depende tanto del sábalo, en este caso está, en riesgo en función de que este bicho es un bicho clave, lo llamamos los ecólogos como una especie clave, porque su presencia, su calidad, la posibilidad de que se mantenga su población, hace que todo el resto de la trama ictícola se sostenga.
Entonces, dentro de lo que vos me preguntabas en cuanto a la calidad de consumo de los peces, bueno, un poco va a depender también de las características de consumo de los bichos. Es decir, los bichos que consumen el fondo son los que se encuentran más en riesgo. Los animales que, como el dorado, como el surubí, que consumen más por ejemplo, larvas planctónicas, esos por el momento no se verían tan en riesgo para el consumo. Final de nuestro programa, nuestro primer programa con la científica doctora Aide Pizarro. Sí, la verdad que es sumamente interesante y sobre todo pensar, ¿no?, que las dosis que llegan a los cursos de agua son infinitas, o sea, si bien tienen un efecto tremendo como es el que ella describe, son infinitamente menores a las que se utiliza en el campo. Eso nos da idea de la gran toxicidad de lo que nos llega por vía aérea, que es lo que respiramos, o lo que cae con la lluvia, ¿no? Que creo que son cosas como para poner en alerta, para que, digamos, para que no nos quedemos pasivamente soportando como, y bueno, ¿qué va a hacer? No, ¿qué va a hacer? No, siempre algo se puede hacer y creo que la mejor herramienta, la mejor arma y es el conocimiento, así que bueno. Claro, el conocimiento que tampoco se difunde, porque nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos, vamos a veces a lagunas que siempre tenían libre acceso, resulta que ahora hay cartelitos, prohibido bañarse, hay colores extraños. Bueno, son todas cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿no?, sobre la marcha, escuchando a los científicos y viendo nuestro próximo programa. Y sí, así que los esperamos en la próxima y bueno, gracias por acompañarnos. Tanta codicia, tanta condena, tanta impudicia, tantas cadenas.